Spider-Man Back in Black representa una de las historias más polémicas y oscuras del personaje en su paso por los cómics, refugiándose en elementos mucho más complejos y serios que la década pasada le brindó a Spider-Man de la mano de Michael Straczynski, uno de sus escritores más reconocidos, y ya es un buen momento para que abordemos su historia en este canal, sus elementos y cómo ha logrado mantenerse en el gusto del público tras más de 10 años desde su publicación. Para llegar a Back in Black tenemos que hacer un breve repaso por la carrera de Michael Straczynski como escritor de Amazing Spider-Man, contando con 3 dibujantes estelares que poco tenían que ver entre sí, como John Romita Jr., Mike Deodato y Ron Garney. El escritor le regaló a los lectores diversas historias que iban a un lado mucho más complejo de lo que el personaje estaba acostumbrado a presentar, por ejemplo historias como Coming Home, el libro de Ezequiel o Pecados del pasado. El sello del escritor siempre fue presentar a Peter Parker desde una visión mucho más madura, estableciéndolo como un ser humano con emociones y sentimientos que van más allá de su sentido de la responsabilidad, cuestionando su integridad, su apego y a veces hasta su rechazo por Dios. En un ensayo sobre la maduración del personaje, Straczynski presenta a Ezequiel, un hombre de edad madura que posee los mismos poderes que Peter Parker, el cual decidió optar por tener una vida normal, creando su propia historia a partir de su egoísmo, aprovechando dichas habilidades para su uso personal. Ezequiel representa una versión avejentada de Peter Parker, demostrando al lector qué habría pasado si este no hubiese sido un héroe y si el paso del tiempo desde su creación tuviera un efecto real en el personaje. Por supuesto, bajo una propuesta totémica que expone los orígenes de los poderes de Spider-Man, dando pasos agigantados desde la visión simplista creada por Stan Lee décadas atrás. Durante Pecados del pasado vemos una crítica a la etapa dorada de Marvel y la industria del cómic, donde los personajes femeninos eran un simple adorno, jugando con el machismo de su protagonista y la industria, exponiendo un tormentoso pasado de Gwen Stacy, quien resulta no era la chica perfecta que Stan Lee, John Romita y el resto de creadores querían hacernos ver, siendo un ser humano común y corriente que comete errores. Antes de Back in Black, la historia nos presenta a un Spider-Man que ha dejado su identidad al descubierto, faltando a su regla número 1 de mantenerse como un héroe enmascarado para proteger hacia sus seres queridos, los cuales se ven afectados por este hecho. Durante el último número del arco Civil War, May es herida de muerte por un matón contratado por Kingpin para asesinar a Mary Jane, quien es salvada por Peter dejando indefensa a su tía, quien tendría las horas contadas a partir de ese momento. Así, para el número 539 comienza el arco que supondría los últimos momentos del escritor a cargo de la serie. Con May gravemente herida, Straczynski vuelve a explorar la parte más humana de su protagonista, conduciéndose de manera egoísta en busca de venganza contra sus agresores. Esta es probablemente la etapa más oscura de Peter Parker como Spider-Man, olvidándose de todos sus valores en busca de encontrar al responsable y matarlo. También expone una de las peores conductas del personaje, quien en lugar de estar en compañía de su tía decide colocarse las redes y delega la responsabilidad a Mary Jane, quien dicho sea de paso es quien paga las cuentas. Y es que, como dijimos en otro video, Peter no es el ser perfecto que todos piensan que es. En una especie de representación de la transformación de Spider-Man, Straczynski y Ron Garney, quien dibuja, deciden regresarlo al traje negro, aunque este no sea el simbiote, sino uno de los trajes que portó cuando Black Cat y él eran pareja, dejando de utilizarlo por petición de Mary Jane. Buscando al asesino de May, se pasea por toda la ciudad, atormentando a diversos rufianes que le conducen al líder orquestador del ataque, mostrando una versión no tan amistosa de Spider-Man, funcionando como una inspiración para la película de 2012, la cual se refugia bajo la misma premisa: mostrar a un Peter Parker enfadado, impotente y egoísta que solo busca venganza por la muerte de Ben. El arco, que se desarrolla por alrededor de 5 números, tiene una división muy marcada, que presenta en sus primeros 3 cómics una mejor elaboración de hechos y un trabajo mucho más fino y atinado por parte del artista, presentando escenarios mucho más detallados que junto con sus personajes tejen la red perfecta para el resto, los cuales se centran en el enfrentamiento interno del protagonista.
Durante su cacería, Spider-Man descubre que quien estuvo detrás de todo esto fue Kingpin, asegurándole que se vengaría de él yéndole a buscar a prisión donde este se encuentra. Rodeados por los demás reos, bajo una atmósfera sombría y un gran juego de luces, ambos personajes se enfrentan en un duelo definitivo que a simple vista luce como una batalla donde Peter aprovecha sus habilidades para humillar al calvo, quien por más fuerza que tenga no está al mismo nivel, sucumbiendo a sus golpes de manera caótica. Aunque lo anterior en realidad solo es la manera en que Straczynski expone la extensa lucha interna de su protagonista, que ha trabajado durante todo ese tiempo en sus diferentes historias, despojándose del sentimiento de culpa y venganza que le venían atormentando, conteniéndose en el momento más importante, evitando matar a Wilson Fisk para así regresar a sus bases. Spider-Man de regreso al negro no es otra cosa más que Spider-Man de regreso a sus bases, haciendo de esta historia la real culminación de la etapa del escritor con la serie, aunque aún regresaría para darle forma a One More Day en compañía de Joe Quesada. Sin un final claro, el arco termina con los múltiples intentos de Peter por salvar a May, los cuales no surtirían ningún efecto, ya que moriría para dar paso a otro de los eventos más polémicos dentro de la historia del personaje, del cual podremos hablar largo y tendido en otra ocasión. Aunque Back in Black es percibida como una historia violenta llena de enfrentamientos y el regreso del traje negro, en realidad basa su argumento en una lucha interna del personaje y la manera en que alguien como Peter Parker lidia con los problemas, no siendo tan amistoso como creemos la mayoría del tiempo. Pero al final de cuentas, tu opinión es lo más importante. Dime qué opinas al respecto. Si has tenido la oportunidad de leer esta historia, ¿cuáles son tus sensaciones sobre él? ¿Qué otras historias del personaje quisieras se hablaran en el canal? Házmelo saber todo en los comentarios. No olvides suscribirte al canal para saber más cosas sobre Spider-Man y sus cómics, seguirme en mis redes sociales y compartir este video con todos tus amigos. Nos vemos hasta la próxima.